Cerremos nuestros ojos. Padre del cielo, te adoramos, te bendecimos, te honramos. Eres tú nuestro Dios, eres tú nuestro protector, eres tú nuestro Salvador, eres tú quien nos dio la victoria, Señor. Gracias, Señor, porque nada nos impide, Señor, en tener un tiempo especial para contigo, Señor. Nada nos impide, Señor, en poder reunirnos como hermanos, como familia, como iglesia, Señor, para adorar el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque estas plataformas virtuales, estos servicios online son especiales, Señor. Nos adaptamos a ellos, Señor, porque a través de ellos también llevamos tu palabra, a través de ellos también recibimos de tu palabra, a través de las predicaciones, de la alabanza, de la oración, también podemos sentir que tu Espíritu se mueve a través de nosotros, porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Dios, y así estemos cada uno en nuestras casas, cada uno en diferentes barrios, en diferentes ciudades, en diferentes países. Sabemos, Señor, que esta tu palabra va a llegar a la vida de nuestros corazones, va a llegar a la vida de nuestras familias, va a llegar a la vida de nuestros matrimonios, va a llegar a la vida de nuestros hijos, Señor. Y como dice tu palabra, a través de esto, los corazones de los hijos se volverán a los padres y el corazón de los padres se volverán a los hijos. Qué privilegio, Señor, estar en nuestras casas compartiendo con nuestras familias. Qué privilegio es eso, Señor, porque allí tú te estás moviendo, Señor. Gracias porque hoy esta palabra de aliento, esta palabra de edificación, esta palabra que tú traes hoy, Señor, se ha levantado, Señor, se ha roto, Señor, ha corrido a la piedra, Señor, ha resucitado, Señor, y esta palabra hoy va a ser vida en cada uno de nosotros, Señor. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos, hoy disponemos nuestro corazón, hoy disponemos nuestro cuerpo, Señor, para alabarte, para bendecirte, para saber que tú eres nuestro único Dios, tú eres nuestro único Señor. Por eso, juntamente con nuestra familia, levantamos nuestra voz y en adoración, levantamos nuestra cabeza, Señor, nuestras manos en alabanza, Señor, para decirte gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos, Señor. Gracias, Señor, porque tú expandes a la Iglesia Familiar Internacional, a nuestra Iglesia Familiar Internacional, para llevar tu palabra a través de cada momento, de cada situación, de cada circunstancia. Ahí está tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos disponemos a recibir de ti, hoy nos disponemos a recibir de lo que tú eres, de lo que tú haces y de lo que tú harás. Gracias, Padre Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu Hijo se levantó de la tumba. Tú diste vida. Tú resucitaste, Señor, de entre los muertos. Y hoy podemos alabarte, exaltarte y bendecirte en este momento. Gracias, Padre. Te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor. Allí donde usted esté, levante una ofrenda de adoración delante del Señor. Reúnete con tu familia y alabemos juntos al Señor. Dios con nosotros, nuestro Rey.
Este es el día que hizo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nos alegraremos y gozaremos en su santo nombre. Aleluya. Aleluya. Hay que levantar tu voz con alegría, con gozo, porque ahí hay libertad. Amén. Di conmigo. Este es el día que hizo nuestro Señor. Me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor. Hay un canto muy especial. Alabanza en mi ser, en mi corazón, es sobrenatural. Y hoy yo cantaré. Bueno es Dios, en todo tiempo. Yo, como dicen, alabaré. Una vez más, hoy yo cantaré. ¿Estás aquí? Bueno es Dios, en todo tiempo. Yo, como dicen, alabaré. Porque te alabaremos. Tu iglesia con ella te alaba. Este es el día que hizo nuestro Señor. Me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor también. Que vuelves
Las batallas más grandes se ganan de rodillas. Por eso te invitamos para que te conectes por Google Meet y participes en los tiempos de oración los martes y viernes de 8 a 8:40 de la noche, para que juntos en unidad clamemos por Colombia, por sanidad, por restauración, por provisión y por nuestras familias. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. Recuerda que el domingo es el Día del Señor. Por eso te invitamos para que desde las 10 de la mañana tú y tu familia se conecten a nuestra transmisión en vivo para orar, alabar juntos y crecer en la palabra. De esta manera no damos lugar al enemigo, avanzamos y mantenemos nuestra fe en alto. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales. Queremos contarles que el próximo domingo 1 de mayo, tendremos una gloriosa celebración presencial y además esta celebración será el inicio de nuestro retorno a la presencialidad. Allí en ese lugar estaremos reuniéndonos todos los domingos. ¿Cuál lugar, dirán ustedes? ¿Dónde vamos a tener esa maravillosa sede de transición para la Iglesia Familiar Internacional? Bueno, mis amados, pues me refiero a la sede del Instituto Canción Colombia, aquí en Bogotá. Ha llegado el momento de volver a reunirnos, congregarnos, a desplegar, mis amados, todos los esfuerzos ministeriales de la Iglesia Familiar Internacional. Anhelamos volver a ver a todo el ministerio de alabanza y de danza también sirviendo al Señor, también a nuestro equipo de evangelismo, a nuestros servidores, a todo el ministerio generacional, a nuestros guerreros de oración, a todos y cada uno de esos ministerios, como el ministerio de parejas, también como el ministerio para hombres y mujeres, ver a nuestros bebés, a nuestros niños, a nuestros preadolescentes, adolescentes y jóvenes en sus servicios en el marco de la visión generacional. Estamos muy contentos y emocionados. Y mis amados, sabemos que ustedes avanzarán con nosotros y seguirán con nosotros en esta nueva etapa. ¿Cuántos dicen amén? Muy buenos días, amada iglesia Iglefai. Qué privilegio una vez más juntos compartir la palabra en este domingo de resurrección. Hoy nuestro tema, con el saludo muy especial a los pastores por esta invitación. Hoy nuestro tema es la lógica de la cruz. Vamos a hablar de eso que es realmente lógico que debe pasar en nuestra vida y es precisamente vivir en santidad, como un resultado precisamente de la resurrección de Cristo y la obra salvadora que aconteció en la cruz del Calvario precisamente. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras en Romanos 8, versículos 1 a 4. Romanos 8, versículos 1 a 4, y la vamos a leer en la versión Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios. El título allí colocado es Viviendo en el Espíritu. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu. Leamos también el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, si alguien no tiene el Espíritu Santo, entonces no es del Señor. Pero nosotros, la iglesia, somos de Cristo. Y si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, entonces podemos vivir en ese proceso práctico de santificación. Debemos entender bíblicamente qué es y cómo opera el proceso de santificación para poderlo aplicar a nuestra propia vida. Una pregunta que podemos hacernos en esta mañana para desarrollar el tema y que le vamos a hacer a las Escrituras es precisamente si es posible vivir en santidad. Esa sería la que podemos llamar la pregunta unificadora de nuestro tema para hoy. Y ¿es posible vivir en santidad? Vamos a responderla según las Sagradas Escrituras. Ahora, el proceso de santificación es el plan de Dios para nosotros, sus hijos. Y es realizable, por supuesto que sí. ¿Cómo? Si entendemos por las Sagradas Escrituras, si entendemos por la palabra de Dios, que es el resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que es una consecuencia lógica, una consecuencia lógica de esa misma obra. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros y sobre nosotros, y obre en nosotros y sobre nosotros, ¿cómo? De principio a fin. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos hizo santos posicionalmente, pero el Espíritu de Dios nos da el poder para practicar la santidad de manera permanente y en tal condición hacer la obra o las obras que nuestro Padre ha prescrito para nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo ministra a nuestra vida, nos ministra como redimidos. ¿Para qué? Para que podamos ser santificados cada día. Lo he dicho en otras ocasiones y es bueno que lo recordemos siempre. Debemos estar conscientes todo el tiempo de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en todo momento, en todo instante. Y que es el Espíritu Santo el que no solo nos da el poder, sino también la dirección, también el valor, también las fuerzas, también el dinamismo para vivir conforme al Espíritu. ¿Como resultado de qué? De la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces nuestra pregunta unificadora, la hemos llamado, es si es posible vivir en santidad. Y vamos a responderla primeramente de la siguiente manera. Sí es posible. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación para nosotros. Por cuanto no hay condenación, entonces es posible que vivamos en santidad. Eso es lo que dice Romanos 8:1, que ya leímos y que vamos a recordar una vez más. Ahora pues, ninguna condenación, ninguna es ninguna, absolutamente ninguna, hay para los que están en Cristo. Y aquí viene lo más importante. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El problema es andar conforme a la carne. ¿Cómo podemos no andar conforme a la carne? Andando en el Espíritu. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Ser conscientes o siendo conscientes de la obra de Cristo ya realizada como un hecho anterior y como un hecho cumplido que nos beneficia hoy, la cual nos recuerda y nos ministra permanentemente el Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Entonces dice la palabra, ¿cierto?, que ya no hay condenación. Exactamente dice ahora pues. Ese ahora pues, ¿qué significa? Significa que debido al hecho de la salvación, que es únicamente por fe, pero teniendo en cuenta la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y teniendo en cuenta que fuimos justificados, entonces sabemos que fuimos librados del juicio de Dios. Ese juicio de Dios es para condenación. Nosotros no iremos al juicio final, sino iremos al tribunal de Cristo. Entonces, no hay condenación. ¿Por qué? Porque fuimos librados
del juicio de Dios. ¿Cómo fuimos librados? Por medio de la obra redentora en la cruz del Calvario, de la que hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo después de morir en la cruz del Calvario y al tercer día resucitar. La palabra dice que si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra fe, pero Cristo sí resucitó. Hoy lo estamos celebrando. Hoy en Occidente, sobre todo, se celebra la resurrección de Cristo, al culminar lo que se llama normalmente o comúnmente la Semana Santa. Pero eso implica la obra más preciosa y más poderosa que el Señor hizo en Cristo por nosotros. Ahora, entonces, eso significa ahora pues. Luego dice, no hay ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para nosotros. ¿Qué significa ninguna condenación? Literalmente significa libertad, no solo de la culpa del pecado, sino también de su poder esclavizante. A veces ignoramos esto. Sabemos que por medio de la obra de Cristo fuimos librados de la culpa, ¿La culpa por qué? Por el pecado, porque Cristo en la cruz del Calvario llevó sobre sí el pecado y los pecados de la humanidad, nuestros pecados. Pero no somos tan conscientes de el poder esclavizante que el pecado tiene y del cual también fuimos liberados o librados en la cruz del Calvario. Eso es lo que significa ninguna condenación. Ni hay culpa, ya no hay culpa, pero tampoco el poder esclavizante del pecado está en nosotros. También fuimos liberados de ese poder esclavizante y eso es una estupenda noticia. Luego dice que no hay condenación para ¿quiénes? Para los que estamos en Cristo. ¿Quiénes son los que estamos en Cristo? Los que somos salvos. Fue quitada entonces legalmente la culpa. Fue quitada entonces legalmente la culpa de los pecados, de nuestros pecados. ¿Por qué? Por su muerte en la cruz del Calvario. Y espiritualmente nos fue dada a nosotros la influencia santificadora del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, tiene un poder absoluto y tiene una fuerza o influencia santificadora. Esa fuerza o influencia santificadora vive, mora y está en nosotros. Entonces la palabra dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús. Muy bien, esa expresión, ninguna condenación para los que están en Cristo, lo que implica es que la justificación y la santificación siempre van juntas. La justificación y la santificación siempre van justas. Es decir, el concepto de no hay condenación implica, número uno, el perdón de pecados, pero dos, la purificación o santificación. A veces tampoco asociamos de manera congruente lo que significa la obra de la cruz que nos justificó, que nos libró de la culpa, del poder esclavizante, pero tampoco asociamos muy bien la justificación con la santificación. Y resulta que la justificación lo que produce en nosotros es que la posibilidad de santificación, de una santificación que es práctica. Y ese es el tema que realmente está tratando el capítulo 8 del libro de los Romanos y los versículos que estamos estudiando del 1 al 4. Entonces no hay condenación. ¿Qué implica? Perdón de pecados, pero también la purificación o santificación. Vamos a tomar un ejemplo práctico a la luz del derecho penal o una ilustración. El delito en el derecho penal es un hecho típico, antijurídico y culpable. Eso parece difícil, pero no lo es tanto. Un hecho típico significa que está tipificado o contemplado o descrito en la ley, en este caso en el Código Penal. Y es un hecho antijurídico, ¿por qué? Porque va en contra de los derechos de las personas, va en contra del bien común y del bien de las personas, de los derechos consagrados en la ley para una persona, para un individuo, o puede ser una persona inclusive jurídica o una persona natural, es decir, un ser humano en este caso. Pero ese hecho antijurídico significa que va en contra
de los derechos, de la juricidad. Pero también dice que el delito es un hecho culpable. Culpable significa que genera una responsabilidad en la persona o a cargo de la persona que comete el delito. Ahora, ya explicado este concepto brevemente, lo estamos usando como una ilustración para entender cómo fuimos librados de la culpa que genera responsabilidad, pero cómo fuimos librados también del poder esclavizante del pecado. Pecado y delito no siempre es lo mismo. Muchas veces el pecado al mismo tiempo constituye delito ante la ley. Muchas veces o algunas veces el pecado no siempre es delito. Pero delante de Dios, la palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces se equipara. ¿Por qué? Porque está en contra, tanto el uno como el otro, tanto el delito como el pecado, está en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que tomamos este ejemplo para tratar de explicar lo que realmente significa la justificación como una liberación de la culpa por el pecado, pero también lo que tiene que ver con el delito en sí mismo, que también genera culpa ante los ojos de ¿qué? De la ley y de la sociedad. Muy bien, entonces el pecado como tal también es un hecho que está tipificado o señalado en las Sagradas Escrituras. Las Escrituras nos dicen que es pecado, como nos dice también que no lo es. En ese sentido está también tipificado, pero también el pecado es un hecho antibíblico, que tendría que ver con la antijuricidad o ir en contra de los derechos. Es antibíblico porque va en contra de la voluntad de Dios. Está contemplado también en las Escrituras, pero además ofende la justicia de Dios y de los hombres. Y por supuesto el pecado también es un hecho culpable. ¿Por qué? Porque genera una responsabilidad y unas consecuencias en quien comete el pecado. Muy bien, entonces al no haber condenación significa que se excluye la culpa y eso soluciona legalmente todo delante de Dios. Pero además el Señor mismo nos da el poder del Espíritu de vida para no ser esclavos del pecado o volverlo a practicar. Y eso es lo que consideramos o se considera o debemos hacer como el proceso de santificación en nuestra propia vida. Entonces, secularmente hablando, el hombre no puede solucionar el problema del delito. El delito existe y quien comete un delito debe pagar con una pena que puede ser de prisión o no, pero igual frente a la ley debe pagar. Y él no puede solucionar eso sino pagando por el delito, pagando una condena, pagando una pena. Pero Dios solucionó completamente el problema del pecado. Y eso a veces es algo que tampoco tenemos tan presente. Así como el hombre no puede solucionar el problema del pecado, del delito, porque si comete un delito debe pagar por él. Contrariamente a eso, Dios sí solucionó el problema del pecado, que es algo mucho más grave que el delito. Y entonces, ¿cómo lo solucionó? Librándonos de la culpa, ¿cierto? Llevando el pecado sobre sí, librándonos de la culpa, pero también de esa responsabilidad, haciéndonos libres, pero además librándonos del poder que el pecado tiene para esclavizarnos. Es decir, Dios ha hecho en Cristo una obra perfecta, una obra maravillosa, y es en favor nuestro. Y eso significa entonces que sí podemos vivir en santidad, en ese proceso continuo, diario de santificación. La pregunta que nos hicimos, ¿es posible vivir en santidad? Y estamos respondiendo en primera instancia que sí, porque ya no hay condenación. Pero sigamos mirando la palabra sobre este tema y encontramos en Juan 13:10, encontramos que Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El Señor está hablando a los discípulos. Y en este episodio, el Señor está enseñando de manera experiencial, o sea, con una enseñanza práctica, está enseñando las doctrinas de la justificación y también la doctrina de la santificación, que como dijimos van juntas y además son inseparables.
y les estaba enseñando eso a los discípulos mediante el lavatorio de los pies. Ese pasaje que conocemos cuando el Señor se ciñe una toalla, toma un lebrillo o un balde pequeño y comienza a lavar los pies de los discípulos para mostrarles no solo cómo debía servir y cómo Él, siendo Dios, vino a servir y no a ser servido, y cómo nosotros debemos servir como hijos de Dios al Señor primeramente. ¿Cómo? Sirviendo a las personas. ¿Sirviéndoles qué? Primeramente la salvación. Lo primero que debemos ministrar a una persona es precisamente la salvación. Ese es el mayor servicio, y ese es un servicio que Dios dice que lo hagamos porque estamos habilitados, porque ya estamos limpios, porque ya somos hijos, porque ya fuimos santificados. En este ejemplo, entonces, Jesús lava los pies de sus discípulos y les dice que ellos ya están limpios y que solo necesitan lavarse los pies, porque el resto está limpio. Están limpios, y dice, aunque no todos. Se estaba refiriendo pues a Judas. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí, ¿qué significa ese lavatorio de los pies? Significa que en la época de Jesús los caminos eran unos caminos polvorientos. El calzado que usaban en esa época pues eran sandalias. Y entonces, mientras que caminaban de un lugar a otro, cumpliendo la misión y caminando con el Señor, pues los pies de todas las personas, no solo los discípulos, sino de todas las personas, pues se llenaban de polvo. Por eso era un acto muy común que cuando llegaban a algún lugar les facilitaban para que se lavaran los pies, y a algunos otros, dependiendo del personaje que fuera, pues le lavaban los pies. Era una gran atención para que tuviera los pies limpios. Pero el Señor toma este ejemplo y esta práctica de los judíos en esa época y les dice, el que está lavado, se refería a ellos, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Por qué estaban limpios? Porque estaban caminando con el Señor. ¿Con qué habían sido limpiados? Con la palabra de Dios. Pero mientras que caminaban con el Señor, pues los pies, por una razón natural, se iban a llenar de polvo. Había que lavar los pies. Eso ilustra básicamente la justificación. Ya fuimos justificados, o sea, estamos limpios, estamos santificados. Ahora debemos lavarnos los pies. Eso significa arrepentimiento cada vez que cometemos una falta, un pecado. Pero ya somos justificados, ya somos santos, ya podemos caminar en santificación. ¿Por qué? Por esa obra de la cruz, porque ya estamos limpios. ¿Dónde fuimos limpiados? En la cruz del Calvario. Entonces, aquí se necesita entender que operó la abolición del pecado o del poder de pecado que éste tenía sobre las personas. ¿Por qué? Por estar justificados, lo cual ocurre por el hecho de ¿qué? De la unión con Cristo, ¿sí? Y no por una obra alguna de nosotros. No, eso también es un regalo del Señor. No obstante, en nuestra carne débil persiste una tendencia pecaminosa. Eso no lo podemos desconocer y no debemos desconocerlo, que debemos someter todo el tiempo por medio del poder activo del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Una pregunta adicional que nos podríamos hacer en sentido práctico es, ¿cómo podemos vencer el accionar del pecado en nosotros por ese obstáculo que llamamos y que tenemos, que es la carne? Ciertamente estar en este cuerpo, pues es un obstáculo para caminar en todo instante en santidad, pero es un obstáculo que podemos vencer. ¿Cómo lo podemos vencer? Por el Espíritu de vida. Entonces vamos a ver a continuación lo que significa ese Espíritu de vida por medio del cual podemos vencer todo obstáculo, toda tentación que pueda haber en nuestra carne para caminar ¿qué? En santidad. La pregunta entonces inicial es, ¿podemos caminar en santidad? Y la primera respuesta es que sí, porque ya no hay culpabilidad, porque fuimos librados de la condenación. La segunda respuesta a esa pregunta es también que sí, porque operamos en la ley del Espíritu de vida. Sí, porque operamos en la ley del Espíritu de vida. Y eso lo dice la palabra. Allí mismo en Romanos, pero los versículos 2 a 4, que vamos a leer una vez más. Romanos 8, 2 a 4.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El gran interrogante es cómo no andar conforme a la carne y cómo andar conforme al Espíritu. Bueno, esta es la descripción, Romanos 8, 2 a 4, es la descripción inicial de la vida en el Espíritu. Recuerden que el capítulo 8 realmente es esa descripción de cómo andar en el Espíritu, porque andar en el Espíritu es lo que nos permite caminar en santidad, en sentido práctico. Bien, entonces vamos a explicar estos versículos, sobre todo para entender lo que la palabra llama el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, al estar unidos con Cristo resucitado, hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo y nosotros también estamos resucitados espiritualmente en Cristo por la vida nueva. Entonces, al estar unidos con Cristo resucitado, que la palabra llama el Espíritu vivificante, así lo llama la palabra, el Espíritu vivificante. Miremoslo aquí en 1 Corintios 15, versículo 45. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, Espíritu vivificante. Nuestro Señor es el Espíritu vivificante. Y ese Espíritu vivificante, o que da vida, que nos dio la vida Zoe, que nos dio la nueva vida, que nos salvó, que nos redimió, que nos justificó, es el mismo Espíritu que opera en nosotros por medio del Espíritu Santo y que nos empodera, como se dice hoy, o nos dinamiza para vivir una vida ¿de qué? De santidad. O sea que tenemos la ley del Espíritu de vida, la tenemos, no es que la vamos a tener, es que la tenemos. Y esa operación poderosa y efectiva del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestras vidas como hijo de Dios es un poder absolutamente capaz de contrarrestar los efectos de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley del pecado y de la muerte pues se refiere al pecado. ¿Y el pecado que produce? Muerte, muerte espiritual primeramente. Pero el Espíritu vivificante, el Espíritu Santo, el Espíritu que está en nosotros, que está en nuestros corazones, es poderoso y opera de una manera efectiva para contrarrestar ¿qué? El poder o los efectos de la ley del pecado y de la muerte que trata de levantarse en nosotros. ¿Qué es el Espíritu entonces de vida? A que se refiere en el versículo 2 de Romanos 8. El Espíritu de vida es la forma como opera el Espíritu Santo en nosotros. Eso es el Espíritu de vida, la forma como opera el Espíritu Santo en nosotros, quebrando el dominio de la antigua ley del pecado y de la muerte, que era la ley bajo la que estábamos. Cuando estábamos sin Cristo estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte. De hecho, cuando estábamos sin Cristo, el pecado no era un problema. Al contrario, disfrutábamos el pecado. Y ese es una ley de muerte y ley del pecado. Pero ahora en Cristo, eso ha sido quitado de nosotros. O más que quitado, ha sido moderado en nosotros por el poder del Espíritu Santo, con el cual podemos derrotar. Se refiere en términos particulares pues a la tentación, que siempre va a estar, a las obras de la carne, siempre van a estar allí, pero las podemos derrotar ¿cómo? Solo por el Espíritu de vida, o sea, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Muy bien, sigamos explicando este concepto. El origen de este poder nuevo, el poder del Espíritu Santo en nosotros, está en Dios, que proveyó ¿qué? La justicia de Cristo para justificarnos. Eso dice la palabra en Romanos 4:25. Leámoslo también. Romanos 4:25 dice de la siguiente manera: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, está hablando del Señor, y resucitado
para nuestra justificación. Hoy se celebra la resurrección de Cristo. Y aquí dice que resucitado para nuestra justificación. Que resucitó también, que el Señor resucitó, también implica que fuimos justificados. También implica el poder de la resurrección operando en nosotros para caminar como es digno del llamado que el Señor nos ha hecho. ¿A qué? A la santidad. A eso es que se refiere. El Señor suministró también el Espíritu de Cristo para santificarnos. Por eso estamos hablando de la lógica de la cruz. La lógica de la cruz es que Cristo murió por la humanidad y también en particular por cada uno de nosotros. Pero la muerte no lo podía retener. Entonces resucitó como estaba prescrito en las Escrituras al tercer día. Resurrección. Ese es nuestro tema hoy. Pero resurrección en el contexto de la lógica de la cruz que se produce en nosotros. Y esa lógica de la cruz es poder caminar cada día en santidad. Ahora, el versículo 3 de Romanos 8, que estamos estudiando, el versículo 3 dice que condenó el pecado en la carne. Condenó el pecado en la carne. ¿Qué significa esta expresión, esta frase? Pues lo vamos a explicar. Significa que Jesús sufrió la condenación que Dios hace del pecado. Es decir, Dios condena el pecado. Es decir, Dios no está de acuerdo bajo ninguna circunstancia con el pecado. Está tan en desacuerdo, que envió a su propio Hijo, que es Jesucristo y que es Dios, a morir en la cruz por el pecado. Entregó a su propio Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese entregó significa que lo entregó para ir a la cruz, para pagar por el pecado, para justificarnos, para quitar la culpa por el pecado, para que no haya condenación, para darnos el poder, para poder superar la esclavitud que significaba el pecado en nuestra vida. El mundo está bajo pecado y el mundo disfruta el pecado. El mundo desafortunadamente rechaza a Cristo, rechaza a Dios, rechaza al Espíritu Santo, porque está en tinieblas, porque desconoce cuál es la solución, porque desconoce y no quiere saber la obra perfecta que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor. El trabajo nuestro, el trabajo de la iglesia es ministrar esa salvación al mundo, pero para eso necesitamos caminar como el Señor nos ha llamado, de acuerdo a la obra que hizo por nosotros, es decir, justificados y santificados, en espera de una pronta glorificación que operará ciertamente cuando ya estemos con el Señor. Entonces, ¿qué significa que condenó el pecado en la carne? Versículo 3, que Jesús sufrió la condenación que Dios hace del pecado. La palabra también en 2 Corintios 5:21 dice precisamente eso. Vamos a leerlo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, nunca pecó. Por nosotros lo hizo pecado. No fue que lo hizo pecador, lo hizo pecado. Es decir, que llevara el pecado sobre sí de la humanidad, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, sobre Cristo fue cargado el pecado, pero nosotros fuimos hechos la justicia. A Cristo le fue imputado el pecado de la humanidad, el pecado nuestro, cada uno de nuestros pecados. Pero a nosotros, gratuitamente y por amor, nos fue imputado, nos fue cargada la justicia de Cristo. Eso es la justificación. Así fue como operó. Entonces, puesto que nuestro Señor Jesucristo llevó sobre sí el pecado de toda la humanidad, entonces nosotros fuimos declarados justos. Por eso dice esta palabra en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, este parece un tema a veces un poco complejo, pero es un tema doctrinal, es un tema importante. Nosotros los hijos de Dios no podemos celebrar, por ejemplo, la resurrección solo una vez al año durante la llamada Semana Santa, sino que debemos vivir cada día en el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque fuimos resucitados. ¿Por qué? Porque entendemos qué significa la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos quién es la persona, el ser más importante de nuestra vida y del universo. Es el Señor, es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hoy estamos
hablando de la resurrección de Cristo que nos justificó y que nos santificó, es decir, para vivir en una vida de santidad práctica. Un teólogo del siglo pasado se llamó Ernesto Trenchard. Él era de Inglaterra, nació en 1902 y murió en 1972 y expresó lo siguiente. Con esta frase o esta expresión de este teólogo titulamos la enseñanza de hoy o la palabra de hoy. Dice, con razón, la santificación del creyente se ha llamado la lógica de la cruz, pues aquel que es justificado por su unión vital con el que murió y resucitó, debe andar en novedad de vida como resultado lógico del gran hecho realizado, en el cual tiene su parte. ¿Cuál es el gran hecho realizado? La obra perfecta en la cruz del Calvario. Ese hecho que nos justificó. Pero tenemos una parte. ¿Cuál es nuestra parte? Caminar en el Espíritu, caminar en santidad, caminar muertos al pecado. Y entonces alguien dirá, bueno, ¿eso significa que nunca pecamos? No significa eso. Estamos todavía en este cuerpo, estamos todavía en esta tierra. Y por esa razón, como a los discípulos les pasaba y a la gente de esa época que se ensuciaba los pies por el polvo al caminar en este mundo, pues nosotros también al caminar en este mundo, ocasional y accidentalmente, nos podemos ensuciar los pies. Eso sería un ejemplo de accidentalmente podríamos incurrir en una conducta pecaminosa que no deseamos, que no queremos, que ya no practicamos, que no nos gusta, pero que podemos incurrir en ella, porque el pecado realmente en un hijo de Dios es un accidente, no es el querer, no es el propósito, porque ya no es un pecador, porque ya está redimido, porque ya fue justificado, porque ya puede caminar en santidad. Pero por estar en este cuerpo y por estar en este mundo, estamos expuestos no solo a las propias obras de la carne, como lo dice la palabra, aunque dice que estamos muertos por medio del Espíritu de vida, pues ese es un ejercicio que tenemos que hacer continuamente. Y la palabra dice en Juan, en Primera de Juan, que si cometemos algún pecado, abogado tenemos en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Confesarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos. Y ya los pies, como en el ejemplo con los discípulos, han sido limpiados porque ya todos nosotros estamos limpios. Esa es la manera como la palabra nos dice que debemos operar y actuar en el espíritu de vida que ahora tenemos y que está en nosotros. Entonces, el entendimiento espiritual es lo que realmente necesitamos para desarrollar y comprender plenamente cómo fuimos llamados a santificación y para vivir en novedad de vida. ¿En novedad de vida cómo? Cada día por el Espíritu de vida en nosotros. Es que el Espíritu de vida en nosotros es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, pero con toda precisión es el Espíritu Santo morando en nosotros que nos vivifica y que nos da el valor, el poder y el dinamismo. ¿Para qué? Para caminar en santidad. Entonces, ya no regulamos de ninguna manera, ya no regulamos nuestra conducta según las indicaciones de la carne. Es decir, ya la carne no dirige nuestra vida. ¿Y qué es la carne? Bueno, la carne no solo es este cuerpo físico, sino también es la mente no renovada. Cuando la mente no está renovada, pues obviamente se alinea con la carne que tiene deseos que no son los mejores normalmente, que tiene pensamientos como vimos alguna vez cuando hablamos de la mente de Cristo, que tenemos la mente de Cristo. También hay pensamientos que no se sujetan a la voluntad de Dios. Hay deseos que no se sujetan a la voluntad de Dios y que debemos llevar, hablando de los pensamientos, cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿la carne qué es? Pues este cuerpo, con sus deseos y con sus cosas que no están completamente transformadas por ser un cuerpo mortal, pero también la mente no renovada. No renovada ¿por quién o cómo? Por la palabra de Dios. Cuando esas dos cosas se unen, tratan de hacer su voluntad y entonces trata de regular nuestra conducta según las indicaciones de ¿qué? Pues de la carne. Pero nosotros ya no regulamos nuestra conducta según la carne, sino que lo hacemos según la moción del Espíritu nuestro, del Espíritu nacido de nuevo,
del Espíritu que conoce la voluntad de Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, podríamos decir que nuestro espíritu nacido de nuevo hace moción de orden en nuestra vida, en un presente continuo. Hemos oído la expresión en una reunión cuando se dice, pido una moción de orden. Es decir, en la reunión se está hablando de muchos temas, de varios temas, se está saliendo del tema y queremos volver al tema, queremos caminar en el propósito de esa reunión. Alguien puede decir, pido una moción de orden. ¿Qué significa una moción de orden? Volvamos al orden de para qué es esta reunión, cuál es el orden del día, qué es lo que vamos a tratar. Volvamos a eso, pues el Espíritu nuestro, nacido de nuevo, hace una moción de orden en nuestra vida continuamente. ¿Para qué? Para decirnos, hay que vivir conforme al propósito de Dios. Hay que vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo Jesús. Hay que vivir de acuerdo a la justificación que hemos recibido en Cristo. Hay que vivir de acuerdo a la santificación que hemos recibido. Y esa es una moción de orden que es continua, ¿no? Continua. O sea, todo el tiempo nuestro espíritu está haciendo una moción de orden. ¿Y cómo en la práctica se realiza eso? Bueno, cuando leemos la palabra, Dios nos habla. Cuando escuchamos una enseñanza, Dios nos está hablando. Cuando escuchamos la predicación, Dios nos está hablando. Cuando nos exponemos a la recarga bíblica, Dios nos está hablando. Cuando oramos con los hermanos, Dios nos está hablando. Cuando adoramos al Señor, bueno, estamos ministrando el corazón de Dios, pero Él también está viniendo sobre nuestra vida con revelación, con entendimiento y nos está hablando. Y siempre nos está hablando ¿de qué? De lo que es mejor para nosotros, que significa cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, caminar en santidad. ¿Qué dice entonces, y vamos concluyendo el tema, qué dice Romanos 8:4? Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice Romanos 8:4, a fin de que las justas demandas de la ley tuvieran su pleno cumplimiento en nosotros, los que no vivimos según la orientación de nuestra naturaleza pecaminosa, sino según la orientación del Espíritu. Entonces, ¿podemos caminar en santidad? Sí, hoy, en la práctica. No una santidad solo posicional que ya tenemos, sino una santidad práctica. ¿Podemos vivir así? Claro. ¿Por qué? Porque recibimos la orientación del Espíritu, porque somos guiados por el Espíritu. Este capítulo de Romanos 8 se denomina viviendo en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, viviendo en la palabra, viviendo en la voluntad de Dios, viviendo en comunión con el Espíritu Santo. Siempre tenemos que procurar estar allí. Si nos alejamos, necesitamos volver al Señor. No podemos huir de su presencia, no podemos huir de nada de lo que tiene que ver con el Señor. No podemos huir de su palabra. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Él nos conoce de principio a fin. Él conoce el primer día de nuestras vidas, conoce cada día que hemos caminado sobre esta tierra, que hemos hecho y que no hemos hecho, y también conoce el último día de nuestra vida. Así que no podemos huir de Él. Tenemos que vivir según la orientación de nuestro espíritu nacido de nuevo. Entonces, las consecuencias prácticas de la obra del Espíritu Santo en los santificados tienen un resultado. La palabra dice, el árbol se conoce por sus frutos. Y la santidad, o vivir en santidad, es un fruto maravilloso en nuestra vida, que podemos vivir porque ya fuimos habilitados para ello. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, no que vamos a hacer, sino que habéis sido, dice la palabra, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, siervos y siervas de Dios es lo que somos, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a decirlo en términos doctrinales porque tenemos que familiarizarnos con la palabra y con la sana doctrina y con la buena doctrina, porque esa doctrina es la enseñanza de Cristo y es para nosotros. Entonces dice, ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Qué es eso? Justificados. ¿Qué es? Redimidos. ¿Por qué? Por la obra de la cruz. Y hechos siervos de Dios. ¿Qué es eso? Llamados para servir al Señor, como hijos. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cuál es el fruto de la justificación o de la obra de la cruz? Santificación. Y dice, y tienen como fin o como meta final la vida eterna. Eso es la glorificación.
Ahí son tres conceptos absolutamente importantes en los cuales estamos caminando hoy. La justificación que ya operó por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos justificó. Pero el fruto de esa justificación es la santificación. O sea, que caminemos ahora aquí en la tierra en santidad cada día. Ya dijimos qué pasa cuando por algún accidente cometemos una falta, un pecado. Retornamos inmediatamente, porque ya fuimos justificados, porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros y está para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo para ayudarnos, para consolarnos, para dirigirnos, para fortalecernos, para dinamizarnos. No podemos ignorar eso de ninguna manera. Y dice que entonces el fin es la glorificación, es decir, la vida eterna. Ahora nuestro diario vivir es el proceso de santificación. Entonces, una manera de pensar, una manera de sentir y de actuar según la guía de la carne va a llevar siempre a la corrupción espiritual y a la corrupción física, es decir, a la muerte. En cambio, una manera de pensar, de sentir y de actuar conforme a la guía del Espíritu nos va a llevar a una vida de paz verdadera que comienza aquí y perdura hasta la eternidad. Oremos en acción de gracias al Señor, porque tenemos una manera de pensar cada día, una manera de actuar en todo orden de nuestra vida que es conforme a la guía del Espíritu y que nos lleva ¿a qué? A la paz, a la vida verdadera, y eso ha comenzado aquí por medio de la justificación, pero nos lleva hacia donde estamos caminando, hacia la vida eterna. Pero entre tanto que estamos aquí en esta tierra, debemos cumplir ese propósito particular para nuestra vida, esa lógica de la cruz, caminar en santidad. A ti damos, Padre de la gloria, toda honra por tu palabra, Señor, por tu enseñanza. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra no solo nos edifica, sino que nos sustenta, nos ilustra, nos conduce por la verdad, para que nuestra vida sea victoriosa realmente en Cristo Jesús, para que sea una vida que da gloria a Dios. Y todo esto por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, quien en la cruz del Calvario nos salvó, nos redimió, nos justificó, pero también nos vivificó con el Espíritu Santo, de tal manera que podemos vivir con un fruto maravilloso, y es la santificación, caminando hacia la gloria, que es lo que nos espera, esa vida eterna junto con nuestro Padre Celestial, en esas moradas celestiales que están preparadas para nosotros. Pero entre tanto, oh Dios, te damos gracias por tu Santo Espíritu, por el poder de Cristo en nosotros, por el poder maravilloso de la resurrección, que hoy conmemoramos, pero que nosotros, los hijos de Dios, celebramos todos los días con plena conciencia por el Espíritu Santo en nosotros, de esa obra perfecta y maravillosa que nos vivifica en todo instante para vivir como es digno de ese llamamiento. Gracias, Señor, por esa obra tan perfecta, tan maravillosa. Gracias por este llamado que nos has hecho, particularmente, pero también como iglesia, para ministrar a Cristo, para ministrar salvación, pero sobre todo para vivir en lo personal, Señor, esa lógica de la cruz, que es caminar en santificación permanente, con miras al galardón precioso de la vida eterna y a la glorificación. Tu palabra, Señor, nos habla de esa justificación que produce santificación y que nos conduce a la glorificación en Cristo Jesús. A ti sea toda la honra, toda la gloria. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Tú eres digno de toda honra y de toda adoración. Gracias, Señor, porque somos libres en Cristo Jesús y somos vivificados por medio de la resurrección también, para caminar como es agradable delante tuyo. Gracias, en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Gracias una vez más y hasta una muy cercana y próxima oportunidad. Bendiciones en Cristo. Queremos contarles
que el próximo domingo, 1 de mayo, tendremos una gloriosa celebración presencial y además esta celebración será el inicio de nuestro retorno a la presencialidad. Allí en ese lugar estaremos reuniéndonos todos los domingos. ¿Cuál lugar, dirán ustedes? ¿Dónde vamos a tener esa maravillosa sede de transición para la Iglesia Familiar Internacional? Bueno, mis amados, pues me refiero a la sede del Instituto Canción Colombia, aquí en Bogotá. Ha llegado el momento de volver a reunirnos, congregarnos, a desplegar, mis amados, todos los esfuerzos ministeriales de la Iglesia Familiar Internacional. Anhelamos volver a ver a todo el ministerio de alabanza y de danza también sirviendo al Señor, también a nuestro equipo de evangelismo, a nuestros servidores, a todo el ministerio generacional, a nuestros guerreros de oración, a todos y cada uno de esos ministerios, como el ministerio de parejas, también como el ministerio para hombres y mujeres, ver a nuestros bebés, a nuestros niños, a nuestros preadolescentes, adolescentes y jóvenes en sus servicios en el marco de la visión generacional. Estamos muy contentos y emocionados. Y mis amados, sabemos que ustedes avanzarán con nosotros y seguirán con nosotros en esta nueva etapa. ¿Cuántos dicen amén? Si te preguntas cómo puedes ganar a alguien para Cristo, es muy fácil. Te damos 3 consejos. 1. Comparte la transmisión en el muro de tu Facebook para que tus amigos en algún momento reciban la palabra. 2. Comparte por WhatsApp el link de la transmisión a algún familiar o amigo que necesita de Dios. 3. Si algún familiar o amigo está pasando por algún momento difícil, pásanos el motivo de oración y cuéntales que estamos orando por ellos para que conozcan el poder de Dios. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. Recuerda siempre testificar lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia. Puedes grabar un video de 1 minuto, contarnos tu testimonio y enviarlo al correo mivideo@gmail.com para presentarlo en la transmisión. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.